Bueno, en primer lugar me gustaría que te presentaras y que dijeras más o menos tu campo de investigación o a qué te dedicas. Bueno, pues me llamo Miguel Pedrero y soy periodista de la revista Año Cero, de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, y siempre he sido, o desde hace muchos años he sido, reportero especializado en temas de misterio, fronterizos con la ciencia, anómalos, como lo quieras llamar. Vale. Este es el segundo evento que se realiza aquí en Villalba del Alcor. ¿Cree que habrá un tercero? ¿Qué balance hace de los dos eventos? Bueno, yo en el primero no he estado, he venido a este segundo y yo creo que muy positivo, ¿no? Yo creo que la gente se está divirtiendo, creo que los ponentes están contando historias interesantes y sobre todo ofreciendo muchos testimonios, es decir, no son conferencias teóricas, sino que ofrecen datos concretos, detalles concretos y testimonios concretos con nombres y apellidos de personas que han vivido experiencias muy extrañas. Yo creo que eso es lo interesante, porque al final a la gente lo que le interesa es conocer a personas normales y corrientes como todos nosotros que han vivido una experiencia extraordinaria. ¿Ha habido una gran acogida por parte del pueblo? Sí, yo creo que sí, es lo que te decía antes, que yo creo que la gente ha estado muy interesada y además en la jornada de hoy por la mañana me ha sorprendido mucho porque han sido muy valientes, porque cayó el diluvio universal. Aquí, sin embargo, ha venido bastante gente a escuchar estas charlas de la mañana, enfrentándose a la lluvia, al viento y al frío, o sea que muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de Congreso Ruta a lo Desconocido. Quería recordaros que tenéis a vuestra disposición muchos de los libros de nuestros ponentes, incluido también el mío, en As de Copas, aquí en el vestíbulo. Además también son patrocinadores de este congreso y disponen de multitud de oráculos, de cristales, de inciensos, amuletos. Además tienen un centro de terapias alternativas y organizan el congreso holístico en la ciudad de Ayamonte. Y si necesitáis más información, pues no dudéis, porque los tenéis aquí en el vestíbulo. Y bueno, pues aquí tenemos ya preparado a nuestro ponente del día, de la primera hora. Él es Miguel Pedrero, periodista y escritor, y durante más de una década ejerció como reportero freelance para diferentes medios de comunicación escritos. Es autor de cientos de artículos de investigación sobre temas diversos como enigmas históricos, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Es redactor y coordinador de contenidos de la revista Año Cero. Ha formado equipo en el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y en la actualidad en La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Es autor de numerosos libros, entre ellos Dios existe. Y además acaba de estrenar un programa de televisión que acaba de nacer ahora mismo, llamado Universo Misterio, que podéis ver a través de YouTube. Así que recibamos a Miguel Pedrero con un fuerte abrazo y cuando quieras, Miguel. Muchísimas gracias. La presentación estaría perfecta, solamente falta mi cuenta de Tinder y ya sería perfecta la presentación. Bueno, muchísimas gracias por venir, sois unos valientes, porque la verdad es que está diluviando. Yo antes le decía a los organizadores que para atraer lluvia en momentos de sequía no hace falta sacar vírgenes ni santos. Me llamáis a mí, me dais posada, porque yo voy llevando la lluvia conmigo. Es decir, soy gallego y me suele ocurrir. En Madrid llevamos 2 semanas que no para de llover y digo, hombre, me voy para el sur, me voy para Huelva, un poquito de sol. Pues no, me he traído la lluvia. Así que ya sabéis, ni santos ni vírgenes. A mí me dais posada y buena conversación y tenéis lluvia. Bueno, quisiera agradecer al Ayuntamiento y a los organizadores de este congreso por traernos aquí a todos y que podamos compartir estos momentos. Si hay algo que no envidio es a los organizadores de congresos, porque son unos días de muchísima tensión en los que quieren que todo salga bien y la verdad es que se pasa mal y pasan muchos nervios, o sea que mi reconocimiento al Ayuntamiento y a los organizadores.
Ah, no. No hay problema. Bueno, la charla se titula Los visitantes, seres de otras dimensiones en nuestro mundo. Y seguro que os preguntaréis, ¿de qué nos va a hablar este tío? Bueno, es difícil de explicar. Yo creo que a medida que vaya avanzando la conferencia, a lo mejor entendéis de qué quiero hablar. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Yo he tenido o tengo una gran suerte y a la vez una gran desgracia. Y es que me han interesado muchísimos temas, ¿no? Me he metido en muchos asuntos vinculados a esto que se ha dado en llamar el mundo del misterio. Ovnis, apariciones fantasmales, teleportaciones, casualidades imposibles, encuentros con seres extraños que no hay por dónde pillarlo. Y como os digo, he tenido esa gran suerte, ¿no? Pero ya sabéis lo que dicen, que el que intenta abarcar mucho al final aprieta poco, ¿no? Y eso quizás es lo que me ha pasado a mí, pero sí tengo una visión panorámica de muchos asuntos. Y he llegado a una conclusión que es mía, exclusivamente mía, y es que a veces somos nosotros, los que seguimos este tipo de asuntos, los que catalogamos los fenómenos en uno u otro archivo, en uno u otro cajón. Es decir, decimos encuentro con entidad fantasmal, ser extraño que se presenta, encuentro cercano con ovnis. Bueno, y digamos que vamos creando diferentes archivos o compartimentos estancos en donde vamos dividiendo esos casos. Pero cuando tienes la oportunidad de seguir muchas de estas historias y hablar con sus protagonistas, mucho, incluso hacer amistad con muchísimos de ellos, y os puedo asegurar que es prácticamente lo único que he hecho a lo largo de mi vida, y es seguir historias de este tipo, y cuanto más viejo, más pellejo, más me interesa. Y uno ve una serie de características muy similares en todos los casos. Dices, a ver, un caso de encuentro con la Santa Compañía. ¿Sabéis qué es la Santa Compañía? Bueno, esa procesión de espíritus del otro lado con la que más vale la pena no encontrarse, porque a lo mejor tú eres el siguiente, ¿no? Y claro, son casos un tanto absurdos, ¿no? Incluso ridículos, ¿no? Si lo pensáis bien, para cualquier persona que no esté familiarizado con este tipo de asuntos dirá, va, tonterías, ¿no? Son casos absurdos, absolutamente absurdos, ¿no? Y claro, uno se sorprende cuando te lo cuenta, uno aparentemente piensa que los testigos de esta clase de fenómenos pues son gente del rural, mayor, con sus creencias. Pues no, me he encontrado con agnósticos, con ateos, gente que no creía absolutamente en nada, del medio urbano y que se encuentran con la Santa Compañía. Y cuando te describen ese encuentro, uno llega a la conclusión y dice, jolín, si es que las características de este encuentro son similares a las de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes, por ejemplo, o encuentros con seres aparentemente fantasmales. Es decir, las características son las mismas, ¿no? Yo a eso le llamo marcas de veracidad. Son elementos del relato que quien te lo cuenta no tiene por qué saber y difícilmente habrá leído en ningún sitio, porque esto no se suele publicar. Y cuando te dicen eso y coincide con cientos de personas con las que has hablado y te cuentan lo mismo, uno llega a la conclusión de que quizás detrás de todos estos fenómenos no se encuentren inteligencias diferentes, sino una misma inteligencia que toma diferentes caretas para mostrarse ante los seres humanos. No me preguntéis por qué, porque la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, esas características que yo denomino marcas de veracidad, el silencio absoluto. Muchos testigos dicen que cuando aparece ese ovni, ese extraño ser, la Santa Compañía, de pronto se hace un silencio absoluto, que los protagonistas de estas historias te describen de manera diferente, pero todos quieren decir lo mismo. Unos te dicen, es como si todo se apagara, es como si entrase en una campana de aislamiento. De pronto todo se apaga. Incluso dejan de sentir sensaciones térmicas, es decir, si hay sonido ambiente desaparece, si hay viento desaparece, no hay sensación térmica de frío, de calor. Eso es algo que llama muchísimo la atención. Luego la manera de aparecer y desaparecer. Los ovnis, la Santa Compañía,
los seres extraños, aparentemente de otras dimensiones, se materializan y se desmaterializan. Esa es una característica común a todos ellos. Otra, que en los testigos provoca una apertura de conciencia. Yo me he encontrado con muchas personas que después de vivir una experiencia de este tipo, personas normales y corrientes que para nada habían pensado en historias de fantasmas, de ovnis, que le parecían todo esto tonterías, y al encontrarse con un fenómeno de este tipo se produce lo que yo llamo una apertura de conciencia. ¿Por qué? Porque de pronto comprenden que el mundo es mucho más interesante de lo que se imaginaban. Y uno piensa, caray, si esto es verdad, ¿qué puede ser verdad? Y a partir de ahí comienzan a leer de cuestiones de ciencia, de física, de astronomía, se interesan por la historia. Ellos cambian, pero también cambian a las personas que tienen a su alrededor. Es decir, también cambian a familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y yo he vivido muy de cerca esa mutación por parte de los testigos de fenómenos extraños, porque como os digo, con muchos de ellos he llegado a hacer amistad, muy buena amistad. De hecho, algunos de mis mejores amigos los he conocido entrevistándolos porque han vivido una experiencia de este tipo, ¿no? Y me he ido con su mujer y con sus hijos a cenar, me he ido de vacaciones con ellos. Es decir, que ya los considero amigos y he podido comprobar realmente ese cambio, ¿no? Y cómo cambian ellos, cambia la familia, se convierten en personas mucho más interesadas por el mundo que les rodea, y uno llega a pensar, son millones y millones y millones y millones las personas en todo el mundo que han vivido este tipo de experiencias. Si se produce un cambio en ellos y un cambio en sus familiares, quizás la pretensión de la inteligencia que está detrás de este fenómeno es provocar precisamente eso, un cambio de conciencia imperceptible, absolutamente imperceptible, pero que está ahí, debajo, digamos en el subsuelo de la realidad, ¿no? Y que poco a poco va provocando, como digo, un cambio de conciencia y una apertura mental. Y si además en algún momento llega un pardillo como el que os está hablando, o otros muchos, y con esos testimonios escribimos un artículo, un programa de radio, ofrecemos una conferencia, digamos que ese mensaje, ese eco se amplifica y llegamos a muchas más personas. Por eso digo que quizás la pretensión de este tipo de fenómenos es precisamente abrir la conciencia. Y uno tiene la sospecha de que detrás de todo esto, de este gran puzzle, hay alguna clase de inteligencia que lee nuestros pensamientos, que lee el contexto cultural de un determinado lugar en una determinada época y se presenta de un modo reconocible. Por ejemplo, como un ovni, ¿no? Y quien ve un ovni dice, pues esto es una nave extraterrestre, ¿no? Cuando vas con los testigos dices, bueno, pues no es una nave extraterrestre que pasó por allí, oye, yo me la encontré y sus tripulantes y tal, pero cuando vas al lugar te das cuenta de que eso es como una especie de teatro preparado solamente para esas personas, esos testigos en ese momento, y que todo el encuentro está perfectamente planificado. Yo estoy harto que cuando hablo con testigos de encuentros cercanos con ovnis me digan cosas como, y yo nunca lo pregunto, pero cosas como, oye, qué raro, mira que estoy harto de circular por esa carretera a esas horas y siempre hay un tráfico tremendo, endiablado. Y ese día no pasó ni un solo coche. Claro, cuando esto lo escuchas una vez dices, coincidencia, pero cuando lo has escuchado más de 500 o de 800 o de 1000, uno dice, caramba, esto no es una coincidencia, esto es una característica. Es como si la inteligencia que estuviera detrás de este tipo de fenómenos tuviera la capacidad de manejar la realidad, de manejar la materia, de interactuar con las mentes de las personas y generar un gran teatro solamente para un grupo de personas, entre comillas elegidos, aunque esos elegidos son millones y millones y millones y millones de personas, ¿no? Y quizás, y con esto ya engancho en el tema de mi conferencia, quizás estamos hablando de algún tipo de inteligencia, ni siquiera de este universo, sino de otras dimensiones, seres de otras regiones del espacio-tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de Planilandia, ¿no? Imaginaros que aquí en este folio existiera una sociedad, una civilización que en vez de existir en 3 dimensiones, como nosotros, existe en 2 dimensiones, ¿no? Son los habitantes de Planilandia. Y nosotros somos entidades de 3 dimensiones. Y tenemos la posibilidad de actuar o de interactuar con ese mundo de 2 dimensiones. ¿Cómo? Muy fácil. Si imaginaros que esto es Planilandia, yo soy un ser de 3 dimensiones y quiero materializarme, solamente tengo que poner una mano encima de este folio. Y los habitantes de Planilandia, seres bidimensionales,
lo que observarán es algo que se materializa. Y cuando yo aparto la mano, lo que observarán es que hay algo que se desmaterializa, ¿no? Quizás algo así está sucediendo con todo este tipo de fenómenos, de encuentros cercanos con ovnis, con seres extraños. Es alguna inteligencia que se materializa y se desmaterializa, quizás de dimensiones espaciotemporales diferentes a la nuestra. Esto era la introducción. Y ahora os voy a contar casos que creo que es lo que os va a interesar, encuentros con la Santa Compañía. Bueno, antes de nada decir, siempre lo digo en las conferencias, que aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo y trasladarme sus experiencias o las de sus amigos, de encuentros con ovnis, con seres del más allá, experiencias cercanas a la muerte, que pueden hacerlo a este correo electrónico que veis ahí, miguelpedrerog@gmail.com, que yo estaré encantado de contestarles y de ponerme en contacto con ellos. Como os digo, es lo que más me gusta hacer en esta vida y tengo la suerte de poder hacerlo. Encuentros con la Santa Compañía. Bueno, os he explicado un poco por encima qué es esto de la Santa Compañía. Creo que todos más o menos tenéis una idea. Cuando hablamos de la Santa Compañía, todos pensamos instintivamente en Galicia. Yo soy gallego, pero la realidad es que la Santa Compañía también se aparece en otros lugares del mundo y también de la península ibérica, aunque tiene otros nombres. Aquí en Andalucía también hay casos de encuentros con la Santa Compañía. En Castilla hay muchos casos, ¿no? Tantos como en Galicia, aunque siempre se suele vincular, como os digo, con Galicia. Bueno, este es un caso muy interesante, muy interesante. Él se llama, este hombre que veis aquí, se llama José Rolando Castillo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unas semanas. Él tiene una experiencia vital absolutamente increíble. Él es nicaragüense. A mediados de los 70, en Nicaragua, llega al poder un dictador que se llama Anastasio Somoza, un sanguinario terrible, que comienza a hacer de las suyas. Y entonces se crea un grupo armado, una guerrilla que pretende derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza. Es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigido por los hermanos Ortega, sobre todo por Daniel Ortega, que en la actualidad es el presidente de Nicaragua. Bueno, tiene lugar una guerra brutal y los hombres de Anastasio Somoza, el ejército, se dedica a ir pueblo por pueblo para secuestrar a los varones de entre 16 y 40 y tantos años para llevarlos obligados a la guerra, ¿no? Para que se convirtieran en carne de cañón, ¿no? El padre de José Rolando, que vivía en una pequeña población nicaragüense, todas las noches se los llevaba a él y a otros chavales del pueblo a dormir a la selva, porque era por las noches cuando llegaban los hombres de Anastasio Somoza y los secuestraban, ¿no? Una noche tuvieron mala suerte y los localizaron en la selva y se los llevaron a todos, ¿no? Y los llevaron a un cuartel en donde los instruyeron en manejo de armas y los mataban por cualquier cosa. Es decir, simplemente los formaban y si al capitán había algo que no le gustaba de alguno de los reclutas, lo mataba allí mismo con sus propias manos, ¿no? Luego hacían un juego muy interesante que era poner a todos los reclutas alrededor de una piscina, de rodillas, mirando hacia la piscina, y los mandos se dedicaban a dar vueltas alrededor de ellos y en un momento determinado le decían a uno: tú, toma esta pistola y mata a este. Y si no lo hacía, lo mataban a él. Bueno, este tipo de cosas muy edificantes. Luego los ponían a disparar, a José Rolando y a algunos más los llevaron a un cuartel y los utilizaban de carne de cañón. Es decir, los ponían en las ventanas para disparar a la guerrilla si aparecía en algún momento. Y si no disparaban, cuando aparecía la guerrilla, había un soldado detrás de ellos apuntándoles a la cabeza y si no disparaban, los mataban a ellos, ¿no? Finalmente la guerrilla tomó ese cuartel y los liberó. Y todos los jóvenes que habían sido obligados a formar parte del ejército de Somoza acabaron engrosando las filas de la guerrilla, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, os podría contar muchas cosas sobre esta historia. Al final, José Rolando participa en la guerrilla. Al final, en el año 79, la guerrilla logra derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza, llegan al poder y José Rolando se forma parte o se enrola
en el ejército revolucionario de Nicaragua, en el ejército del gobierno. A partir de ahí, Estados Unidos comienza a financiar y armar a una serie de personas que habían formado parte del ejército de Somoza, y es lo que se ha dado en llamar la contra nicaragüense, ¿no? Y ahí ya viene una guerra absolutamente brutal, violenta, sanguinaria, algo hoy en día inimaginable, ¿no? El ejército revolucionario del Frente Sandinista peleando contra la contra nicaragüense, financiada y armada por el ejército de los Estados Unidos, ¿no? La guerra es brutal y José Rolando está 4 años en la selva, 4 años combatiendo cuerpo a cuerpo contra los miembros de la contra nicaragüense. Una noche, José Rolando se encontraban en una base, como digo, del ejército, en medio de la selva, y a él y otro compañero, un mando, les dice: coged todas las cantimploras que podáis e ir al río a llenarlas, ¿no? Era algo peligroso, porque la contra estaba merodeando y era muy posible que acabaran pegando tiros, ¿no? Como pasaba habitualmente. Bueno, ellos se van con las cantimploras a un río que estaba como unos 200 metros de la base del ejército. Bueno, ellos se ponen a llenar las cantimploras y en un momento determinado, Rolando y su compañero ven un reflejo en el agua. Dicen: qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hay varias lunas, ¿no? Entonces levantan la cabeza y al otro lado del río, como a unos 10, 15 metros a lo sumo, observan a unos tipos encapuchados que avanzan en 2 filas de 12, con una especie de cirios en las manos. Como digo, iban ataviados con unas túnicas, con unos capuchones enormes que les impedían distinguir sus rostros, y avanzaban en completo silencio. Eso es algo que les llamó mucho la atención, porque Rolando me explicaba, bueno, aquí veis algunas imágenes que me cedió Rolando de su época en el ejército revolucionario de Nicaragua. Les llama mucho la atención, como decía, el silencio, ¿no? El silencio absoluto. Él me explicaba: por las noches en la selva hay silencio y se escucha pues cualquier crujido, el sonido de un animal, se escucha perfectamente. No oíamos ni un solo sonido. La segunda cuestión que les llama la atención es que estos seres parecían robots. Es decir, cuando uno avanza por la selva, se va moviendo de un lado a otro, va caminando, y más por un terreno tan irregular como el de la selva. No, en este caso avanzaban como robots sin moverse ni a un lado ni a otro. Entonces se dan cuenta de que estos seres no caminan, sino que levitan. Van levitando. Bueno, ellos se esconden entre la maleza y, como digo, estos seres que iban avanzando en 2 filas de a 12, con una distancia aproximadamente de 1 metro entre uno y otro, en una formación perfecta, avanzan, pasan por delante de ellos y finalmente desaparecen. Inmediatamente llegan a la base, dan la voz de alarma y se crean varias patrullas para localizar a los intrusos. Algo que no tenía ningún sentido, porque Rolando me explicaba: mira, en esa época, en esa zona, en plena selva, por supuesto, no había monjes de ningún tipo, solamente había una especie de iglesia derruida en un pueblo que no iba ni el cura, ¿no? Luego, si fuera la contra, gente de la contra nicaragüense, ¿qué sentido tendría que fueran llamando la atención con unos cirios y con unas túnicas, ¿no? O sea, aquello no tenía sentido de ningún tipo. Luego les ocurrió otro hecho muy curioso. Bueno, aquí veis el esquema, el dibujo que José Rolando hizo de uno de estos seres ensotanados que, como digo, portaban una especie de velón o una especie de antorcha. Él vivió otra experiencia también muy singular. Se encontraban en una zona determinada de Nicaragua, de la selva nicaragüense, cerca de la laguna de Xiloa. Él ya era oficial del ejército nicaragüense, y él tenía la misión, con otro grupo de personas, de defender con su vida un puente. Era el puente que comunicaba a los destacamentos del ejército nicaragüense en la zona
con los depósitos que servían de abastecimiento de ese ejército, ¿no? De armas, alimentos, uniformes. Es decir, tenían que defender con su vida ese puente, porque si la contra lo volaba, el ejército se quedaba sin abastecimientos. Y allí había pues muchos militares, como digo, protegiendo ese puente. Una noche, a Rolando y a un compañero les encargan que lleven alimentos a los militares que están vigilando el exterior del puente, fuera de la base. Bueno, ellos van pertrechados con agua, con bocadillos, van hacia allá y al entrar en ese puente, al poner el pie en ese puente, Rolando ve que siente un viento muy fuerte, muy potente, y ve que su compañero se va al suelo. Y que algo, una fuerza desconocida, le arranca los correajes y le quita el arma. Le quita el arma que llevaban, ¿no? Este hombre la coge al vuelo y dice Rolando, ¿qué te pasa? Y dice, pues no sé, hay algo que me ha arrancado los correajes y me ha quitado el arma, ¿no? No entiendo absolutamente nada. Bueno, continúan avanzando y exactamente al minuto, a los 2 minutos, José Rolando siente lo mismo, una fuerza que le empuja hacia el suelo y que intenta arrancarle los correajes para quitarle el arma. Él agarra fuertemente su arma y al final consigue que esa fuerza extraña no le arrebate el arma. Bueno, os podéis imaginar que muy rápidamente atraviesan el puente, llegan al otro lado y les dicen a sus compañeros que estaban allí haciendo labores de vigilancia lo que les había ocurrido. Y estos les dicen, ya, si esto nos ha pasado a nosotros varias veces. Bueno, les dejan la comida, pero no se atreven a volver. Era ya de noche y solo al alba, a la mañana siguiente, deciden volver a la base. Luego descubren que en ese puente el ejército de Anastasio Somoza había fusilado a cientos de personas y que tenía fama de maldito. Bueno, el caso es que Rolando, bueno, con estas experiencias, bueno, tiene una experiencia vital muy interesante y al final acaba en España, 20 años después. Y conoce a una mujer con la que hace amistad y tal, y un día hablando con ella le empieza a contar estas experiencias, ¿no? Sobre todo el encuentro con esos seres ensotanados y tal, y la mujer le dice, pero tú lo que has visto es a la Santa Compaña. Y José Rolando dice, ¿la Santa qué? Dicen, la Santa Compaña. ¿Y eso qué es? ¿No? Y dice, no, espera. Y tenía allí una revista Un Año Cero, y había un artículo precisamente sobre la Santa Compaña y un dibujo que ilustraba el reportaje. Se lo enseña y Rolando dice, joder, pero si esto es lo que yo he visto, ¿no? En ese momento se enteró de lo que es en realidad la Santa Compaña. Es un caso muy llamativo porque no sucede en Galicia ni en un país con tradición celta, sino que sucede en plena selva nicaragüense en los momentos de máximo enfrentamiento entre el ejército revolucionario en Nicaragua y la contra nicaragüense. Desde luego, creo que es un caso muy llamativo. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a otra persona que se había encontrado con la Santa Compaña y, como os digo, en este caso, como en muchos otros, no se trataba de una persona del ámbito rural, con sus creencias religiosas, sino que era una chica joven, que además vivía en la ciudad de Orense, que no tenía nada que ver con este tipo de cuestiones, ni creía en la Santa Compaña, ni le interesaba absolutamente nada las cuestiones de religión ni antropológicas, absolutamente nada. Ella había ido a Berín, que es un pueblo de Orense, a visitar a su abuela. Era un domingo por la noche, creo recordar, y después de visitar a su abuela, cenar con ella, pues decide, se sube en su automóvil y decide viajar hacia Orense. Y en el camino le entra una imperiosa necesidad fisiológica, común a todos nosotros. Vamos, que la muchacha no se podía aguantar más. Y entonces de pronto ve un caminillo de tierra y decide meter por allí el coche, meterse en una especie de prado y allí en cuclillas hacer sus cositas. Y cuando estaba en eso, ella cuenta que observa a 3 tipos con unas túnicas blancas, como siempre con el capuchón cubriendo sus rostros, con unos cirios en las manos, avanzando por el campo. Pero como en muchos otros casos no avanzaban andando, sino que aquello levitaba, como a unos 25-30 centímetros del suelo. Y detrás observa a un montón de personas mayores, personas aparentemente del ámbito rural, porque iban con sus chaquetas de pana, sus boinas,
iban como zombies, avanzando detrás de esos tres seres, con sus velones, con sus capuchones. Aquello pasó aproximadamente a metro y medio de ella. Imaginaros la situación. Es cómica, ¿no? La muchacha en cuclillas, allí, y aquello pasando a metro y medio, y ella parada, quieta, sin moverse. Cuando aquello sigue su camino y más o menos se aleja, pues os podéis imaginar, ¿no? Pues sale de allí a toda prisa, se monta en el coche, casi se cae a la cuneta, llega a la carretera y a toda velocidad se va hacia casa. Bueno, ese señor que veis aquí seguro que lo reconocéis, es Fran Contreras. No os tengo que decir quién es Fran Contreras y quién es Diana, ¿no? la protagonista de la siguiente historia, a la que tuve la oportunidad de entrevistar junto a Fran Contreras, cuando formábamos parte de Espacio en Blanco, y esta mujer también iba en el coche, cuando en un momento determinado ella salía de la ciudad de Vigo, se encontraba muy cerca de la ciudad de Vigo, aproximadamente a 2 kilómetros, una noche, y ella ve una serie de luces por el campo, a unos metros del arcén de la carretera. Entonces decide parar el coche. Craso error. Si vais a la Santa Compaña, lo que tenéis que hacer es iros de allí, no quedaros a mirar. Y esta mujer cuenta que ve a una especie de frailes con sus velones, con sus capuchones, bueno, como siempre, ¿no? Iban en este caso de 2 filas de a 10, ¿no? Y tampoco avanzaban, tampoco andaban, sino que más bien parecía que levitaban, ¿no? Ella empezó a gritar, empezó a llamar al ángel de la guarda, dijo: ángel de la guarda, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Entró en el coche y salió de allí a toda velocidad, ¿no? Yo le decía: hombre, no pierdas el tiempo en llamar al ángel de la guarda, móntate en el coche y sal de allí corriendo. Porque sabéis que si os encontráis con la Santa Compaña, lo que tenéis que hacer, ¿no? Primero, si podéis, salir de allí corriendo, ¿no? Si aquello está muy cerca y tenéis miedo, os quedáis paralizados, lo que tenéis que hacer es un círculo en el suelo. Si el suelo es de tierra, tenéis que hacer un círculo con la mano o con un palo para que no cruce. Y, por supuesto, jamás toquéis a la Santa Compaña, porque si la tocáis, a lo mejor, en unos días, fallecéis de forma repentina y sois uno de los espíritus que va en esa comitiva de la Santa Compaña. O sea que, sobre todo, no tocarla. Y en muchos casos, estos encuentros con la Santa Compaña anuncian muertes de ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más interesantes es el de Josefina Romero y su madre, ¿no? Que una gélida noche del año 1992 estaban en el monte, muy cerca de Moaña, en Pontevedra. Ellas son de allí, iban hacia casa por un camino forestal y de pronto observan a lo lejos a 30 individuos ataviados también con túnicas que avanzaban hacia ellas. Ellas se quedan petrificadas, en vez de huir se quedan quietas. La madre, Josefina, decía: mamá, ¿qué es eso? Y la madre decía: no, hija, no te preocupes, ¿no? Ella sabía bien lo que era, ¿no? La Santa Compaña. Esta comitiva espectral llega a pocos metros de ella. De ellas, como digo, eran 30 tipos ataviados con túnicas, avanzan por delante de ellas sin hacerles el más mínimo caso y de pronto descubren que al final de esa comitiva distinguen a una vecina del pueblo, una vecina de Moaña que va como una zombi con la mirada perdida, ¿no? Bueno, la cosa queda así y esta mujer, que vivía, como digo, era una vecina de ellas, a los 3 días fallece porque estaba trabajando en el monte, sus tierras, y le cae un rayo encima. Es un caso, digamos, de Santa Compaña y premonición de muerte. Otro caso también muy interesante es el de Charo Santiago, es una vecina de Marín, un pueblo de Pontevedra. Una noche, a principios de los años 90, regresaba del trabajo en coche y de pronto, muy cerca de Marín, ya entrando en la localidad, distingue unos tipos, también con túnicas blancas, en este caso sosteniendo no velones, sino candiles, ¿no? Ella para el coche y decide averiguar hacia dónde se dirige esa comitiva. Y esa comitiva se dirige hacia la casa de una amiga de esta mujer, una amiga que se llamaba Mari Carmen.
ella cuando ve que la comitiva llega a la puerta de Mari Carmen, lo que hace es huir de allí. Y digo que era amiga, esta tal Mari Carmen, porque 2 días después falleció de muerte repentina. Bueno, son casos como, ¿qué os diría?, casi de premonición, ¿no?, de premonición de muerte. Y supongo que muchos os estaréis preguntando, vale, las historias que nos está contando son muy bonitas, pero ¿qué es esto de la Santa Compañía?, ¿no? Pues yo os diré, un mito. Es un mito. Y además es un mito que los antropólogos han estudiado perfectamente. Es un mito del que se sabe dónde parte, de qué época parte y cómo va mutando hasta convertirse en la creencia, en la leyenda actual de la Santa Compañía. Es decir, es un puñetero mito. Un mito. Un mito que se hace realidad en determinados momentos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un mito, como digo, estudiado, muy bien estudiado por antropólogos que saben dónde se inicia? Se inicia hace miles y miles y miles de años en los países nórdicos de Europa. Es una tradición que parte de la mitología nórdica, que aúna a 2 dioses nórdicos, al dios Wotan, el rey de los muertos, que era el encargado de trasladar a los caídos en batalla al otro mundo. Y también tiene mucho que ver esta tradición con Odín, ¿no? Odín, un dios nórdico que se dedicaba a realizar la caza salvaje, ¿no?, la caza de los enemigos de esos pueblos nórdicos, ¿no? Finalmente, esa figura de Odín, cuando el cristianismo ocupa las tierras de Europa, Odín acaba cristianizado y los sacerdotes, los jerarcas de la Iglesia acaban convirtiendo Odín en el demonio. Esto era algo muy habitual que hacía la Iglesia cuando llegaba a determinados lugares, y es que las tradiciones paganas del lugar lo que intentaban era vincularlas con el demonio, con el mal, para que la gente se apartara de esas tradiciones y acabara cayendo en manos de la Iglesia, creyendo en esa incipiente Iglesia, ¿no? Entonces vinculan a Odín con el demonio, y entonces Odín, en vez de trasladar, digamos, a los espíritus de los fallecidos al más allá, pues al cristianizar su figura, Odín lo que se dedicaba a trasladar a los pecadores al infierno. Bueno, finalmente esta tradición muta. En el siglo XI tenemos el primer registro escrito de un sacerdote francés que asegura que ha visto al demonio trasladando a un grupo de hombres y mujeres al infierno, ¿no? Y que antes de partir hacia el infierno, esos hombres y mujeres le trasladan a este cura una serie de mensajes para sus familiares, ¿no? Mensajes que solían ser del tipo de: siento mucho, me he portado muy mal, decirle a mi madre que ahora tengo que ir al infierno, este tipo de cosas. Pero en ese siglo XIII es donde surge la tradición del purgatorio, ¿no? Es decir, que ya no solamente hay cielo e infierno, sino que, bueno, si os habéis portado medio mal, pues tenéis que pasar un periodo de tiempo en un sitio purificándoos y quemándoos un poquito, y luego ya vais al infierno, al cielo definitivamente, ¿no? Y en este caso, pues era Odín, pues como digo, pues se convierte en este caso en el demonio, o incluso en un alma del purgatorio que llevaba a otras personas recién fallecidas al purgatorio, ¿no? Bueno, esa tradición finalmente va mutando, y como digo, está muy bien estudiado hasta llegar a lo que ahora es la Santa Compañía, que es como se conoce en Galicia, pero tiene otros nombres: Estadea, Oeste, Esta Antigua. En Irlanda se llama de otra manera, Sloag en Escocia, Toil en Gales. Es decir, estamos hablando de lo mismo, prácticamente de lo mismo, pero con diferentes nombres. Y uno se puede preguntar, ¿cómo demonios una tradición finalmente es observada por muchas personas y describen exactamente lo mismo? Yo, que he tenido la oportunidad de hablar con muchos antropólogos, yo les decía, vale, antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo, que han hablado con muchos testigos de la Santa Compañía, yo les decía, bueno, ¿y esto qué es? Y muchos de ellos me decían, pues esto es un mito, esto es una tradición. Pero claro, la gente cuenta detalles tan concretos de esos encuentros y son tan similares, esto que os contaba antes, materialización, desmaterialización, ese sonido, ese silencio extraño en el momento del encuentro. Es decir, son características tan concretas y tan comunes que muchos antropólogos me decían, esto es un mito,
Dice, pero a ver si va a existir algún tipo de estímulo externo, algo no humano que interfiere con nosotros y se disfraza de la Santa Compañía. Esto me lo decían antropólogos de primera categoría que han hecho mucho trabajo de campo con esto de la Santa Compañía. Fijaros qué curioso, si esto... No sé qué pasa que... A ver... Vale, Odín, la caza salvaje, lo que os decía. Bueno, otra historia muy curiosa, ¿no? Son ese tipo de historias en las que uno no sabe qué pensar, ¿no? Esta persona que veis ahí, él se llama Alejandro López Aranda, ¿no? Es andaluz, es oriundo de Villanueva del Duque, de Córdoba, de hecho es hijo predilecto de esta localidad. No sé cómo vamos de tiempo. Fatal. Bueno, voy a ir rapidito. Bueno, ha escrito un montón de novelas, él es escritor, obras poéticas, tiene premios literarios muy importantes como el Premio Hispanoamericano de Poesía Rafael Alberti, es miembro de la Real Academia de Letras de Córdoba. Bueno, es un tipo muy reconocido que no tiene ninguna vinculación con este tipo de temáticas y la joven que veis a su lado es su hija. Bueno, pues ellos dos vivieron una inusual experiencia cuando se dirigían en automóvil a Alcaracejos, que es una localidad cordobesa. En el coche circulaba Alejandro conduciendo, su hija iba a su lado y detrás iba una amiga de su hija, una irlandesa, que estaba pasando unos días en casa de ellos. Eran las 6:15 de la mañana, muy temprano, y Alejandro iba a trasladar a su hija y a la amiga a una parada de autobús allí en Alcaracejos, que iban a tomar un autobús y con otros jóvenes iban a ir a Córdoba a visitar unos museos y unas cosas, ¿no? Como digo, era muy temprano, eran las 6:15 de la mañana, y al hacer un stop, Alejandro mira a derecha e izquierda y de pronto ven algo muy extraño. Ven un tipo ensotanado que va avanzando por el medio y medio de la carretera. Un tipo que no caminaba, sino que levitaba. Iba a unos 30, 40 centímetros del suelo y además me describieron un elemento muy curioso. Y es que parecía que debajo de esa sotana llevaba como una especie de ventilador, porque esa sotana se movía de un lado a otro como si hiciera una ventisca terrible cuando esa mañana no había viento, no existía viento de ningún tipo. La hija le dice a Alejandro, papá, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Y dice, pues sí. La irlandesa estaba pálida, blanca, boca abierta, muerta de miedo. Y a Alejandro no se le ocurre otra cosa que avanzar hacia esa entidad o lo que fuese en el coche muy despacio, ¿no? Bueno, la irlandesa casi matan a la pobre irlandesa, ¿no? Y van muy despacito, como digo, avanzando hacia esto lo que fuese, que solamente era una túnica, porque no le veían ni manos, ni piernas, ni rostro, una túnica que avanzaba por el medio de la carretera. Llegan muy cerca de esta aparición, bueno, tan cerca como a centímetros, es decir, Alejandro llega a estar simplemente separado por la ventanilla del coche a 20, 30 centímetros de esta aparición, ¿no? Bueno, la irlandesa estaba al borde del paro cardíaco, ¿no? Y justo cuando pasan al lado de esta entidad, este es el lugar donde sucedieron los hechos y este es el esquema que me hizo Alejandro de esta aparición, de este avistamiento. Pues como os digo, cuando se encontraba a pocos centímetros de esta aparición o lo que fuese, eso se desmaterializó, desapareció de repente, ¿no? La irlandesa fue durante todo el viaje así. No sé si quiso volver. Bueno, aquí voy a ir muy rápido. Esta es Kika La Rojilla. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla junto a Juan Miguel Marsella y Fran Contreras en un viaje que realizamos a Garganta de Olla, en Extremadura. Kika La Rojilla, como os podéis imaginar, es hija de Teodosio Gómez, alias El Rojillo. O sea, del Rojillo, La Rojilla, ¿no? Y Kika, que nos contó su vida entera, que fue muy agradable porque además nos puso un buen vino y un buen choricito, pues nos contó la historia que protagonizó, como os digo, Teodosio Gómez, alias El Rojillo, ¿no? En una noche de 1938,
su padre salió a una zona denominada La Tortiñosa, a recoger castañas, ¿no? Como os podéis imaginar, era una época en la que cualquier cosa que se pudiera comer era bienvenida. Año 1938, estábamos en plena guerra civil, que como sabéis alcanzó del 36 al 39. Y este hombre iba con su mula y de pronto distingue delante de él a una enlutada. Una enlutada, una entidad de aspecto femenino, con una túnica, que además tenía una característica muy llamativa, y es que sus ropajes eran resplandecientes, ¿no? Y aquello avanzaba siempre a 4 o 5 metros por delante de él a su misma velocidad. Es decir, si Teodosio se paraba, aquello se paraba. Si Teodosio avanzaba, aquella cosa avanzaba. Claro, llega un momento que Teodosio entra en un estado de nervios, porque además se da cuenta de que esto, fuese lo que fuese, como es habitual, no caminaba, sino que levitaba. Y en un momento determinado, al llegar a una fuente, paró la mula y se dirigió a Dios. Y le dijo que se lo llevara ya, que si lo que quería era llevárselo y matarlo del susto, pues que lo matara ya y no le hiciera sufrir más, ¿no? Y es en ese momento cuando esta entidad, sea lo que sea, se desmaterializa delante de él, ¿no? Nos decía Kika que desde entonces su padre, Teodosio, nunca más volvió a salir al monte por la noche, y eso que, como os digo, había necesidad, mucha necesidad. En este viaje también conocimos a Julián. Julián conoció la siguiente historia que ocurrió entre los años 1946 y 1948, también en Garganta la Olla. El protagonista, ahí veis su tumba, es José Pancho, que una noche, como os digo, de esos años, entre el 46 y el 48, una fría noche de invierno, se encontraba muy cerca de Garganta la Olla, en una finca denominada La Casilla. Se estaba calentando a la lumbre dentro de una cabaña, y de pronto escucha a lo lejos unas voces de mujeres, ¿no? Unas voces de mujeres que clamaban lo siguiente: ¡qué frío, qué frío, qué frío!, ¿no? Y entonces este hombre se acerca a la puerta y la abre con la intención de prestarle ayuda a esas mujeres que andaban por allí en plena noche con el frío que hacía, ¿no?, para ayudar a esas buenas cristianas. En cuanto abre la puerta, se encuentra a lo que él en un principio describe como una monja, una mujer con una especie de túnica, que sí que tenía rasgos femeninos. No le dice absolutamente nada, no le ve la cara, pero él la invita a pasar y a calentarse en la lumbre, ¿no? Y cuando esta mujer o ser de aspecto femenino se sienta a la lumbre, este hombre, el pobre José Pancho, mira hacia abajo y se da cuenta... 10 minutos, vale. Y se da cuenta de que no tiene pies, sino que tiene una especie de pezuñas, ¿no? O unas pezuñas como de carnero, ¿no? Bueno, José Pancho sale de allí a toda leche y deja allí a eso, fuese lo que fuese. Bueno, le impresionó aquello tanto que nunca volvió por la noche a este lugar. Como os digo, es un caso que sucedió entre el año 1946 y 1948, ¿no? Bueno, esta es otra historia muy curiosa, que no sé si saltármela. De nuevo veis aquí a Fran Contreras, ¿no? Me va a tener que pagar comisión. Es otra entrevista que realizamos en Sevilla a un soldado. Eso sucedió en el cuartel del Arma de Ingenieros de Sevilla en noviembre de 1984. Nuestro protagonista estaba haciendo el servicio militar, estaba durmiendo allí con sus compañeros en sus barracones, y por la noche pues le entraron ganas de ir al baño. El tipo se levanta para ir a los servicios y de pronto se da cuenta de que no existe el imaginaria, no hay nadie haciendo guardia, ¿no? Haciendo de imaginaria. El imaginaria es el que controla quién sale y quién entra, pues, de los barracones donde duermen los soldados, ¿no? Bueno, no le hace más caso, se va al baño, y al entrar a los baños pues ve a un tipo con una especie de túnica muy alto, de más de 2 metros, con una especie de barba blanca, y que está allí. Bueno, el tipo hace sus cosas, no le echa más cuenta, iba medio dormido, dice, va, me lo habré imaginado, y cuando sale se lo vuelve a encontrar y le dice, oye, ¿tú no me has visto? Y el otro dice, sí, ¿pero qué quieres?, ¿no? Y esto, sea lo que sea, le dice, acompáñame, ¿no?
Y juntos, él nos explicaba que es como si tuviera la capacidad de manejar sus pensamientos o su voluntad. Y él comienza a seguirlo, ¿no? Llegan al patio del cuartel, allí se sientan en un asiento de piedra, pasan muchas cosas, de pronto se abre el cielo, aparece una luz muy potente, que lanza un foco, un haz de luz hacia el suelo. Este hombre dice que no se puede mover, solamente puede mover la cabeza derecha e izquierda, se pone muy nervioso y esa entidad, fuese lo que fuese, le dice: no te preocupes, que no pasa nada. A partir de ahí no recuerda nada. Lo siguiente que recuerda es despertarse al toque de corneta. Y cuando se incorpora de la cama, sus compañeros empiezan a rodearlo y le dicen: vaya apuro te van a meter, la que has montado esta noche. Dice: ¿pero por qué? Dice: joder, ¿por qué has desaparecido? Te estuvimos buscando toda la noche, ¿no? Bueno, el capitán, ¿cómo está? Cuando te vea, al calabozo directo, ¿no? Porque pensaban que se había escapado y se había ido de juerga. Claro, llega el capitán y dice: al calabozo, ¿no? Claro, entonces el otro piensa: joder, que es verdad, ¿no? Que no lo he soñado, que eso me ha pasado, ¿no? Y es muy curioso porque cuando estaba en el patio de armas con este ser, al girar la cabeza ve en uno de esos asientos de piedra, ve una gorra de soldado con un número de serie. No le hace más cuenta. Cuando entra al calabozo se encuentra allí un compañero y le dice: ¿tú qué has hecho? ¿No? Y yo, pues que he perdido la gorra, tío, y me han metido aquí. Y dice: sí, tu gorra está en el patio y su número es tal. Dice: no fastidies, es la mía. Y dice: sí, pues está en el patio en tal asiento. Y efectivamente allí estaba la gorra, ¿no? Desde luego es un caso muy, muy curioso. Bueno, esta es otra historia también muy curiosa, en donde ya no sabemos qué pensar, ¿no? No sabemos si nos estamos refiriendo a un caso de encuentro con la Santa Compañía, con algún tipo de entidades extrañas o con tripulantes de los ovnis. Ocurrió el 20 de febrero del año 1997 en una pequeña aldea llamada Paradaseca, que pertenece al ayuntamiento de Chandresa da Queixa, en los Montes d'Orense, ¿no? Poco después de que le sucediera esta historia, conseguimos localizarlo y nos plantamos allí para hablar con él, con Eliodoro Núñez y su mujer, que veis detrás, ¿no? Pues como os digo, este 20 de febrero del año 1997, este hombre estaba cuidando su ganado, cuando de pronto ve que los perros están mirando hacia su espalda y ladrando muy fuerte. Y este dice: tate, lobos, ¿no? Pero se da la vuelta y lo que ve es esto que podéis contemplar ahí. Una cosa muy extraña. Dos seres muy altos, unidos por los hombros, con una especie de gorro triangular encima, y lo más curioso es que estos seres iban cambiando de color constantemente: verde, azul, rojo, marrón, ¿no? Eliodoro está un tiempo contemplando aquello hasta que le vence el miedo y echa a correr, porque era pleno día y esto lo tenía a 1 metro, a 1,5 metros delante de él. Bueno, llega a casa, le cuenta a su mujer lo que había sucedido. Cuando lo entrevistamos, intentamos que nos llevara al lugar de los hechos y él no quería. Al final lo convencimos, pero su mujer se plantó, la que está detrás, y dice: no me lo lleváis porque sufre del corazón y a ver si aquello le impresiona y me lo matáis, ¿no? Entonces al final no nos pudo acompañar al lugar de los hechos. Bueno, como otras muchas veces, después de hablar con Eliodoro, empezamos a preguntar por la aldea y por otras aldeas cercanas a ver si alguien había encontrado algo extraño, ¿no? Y, ay, qué pena que no tengo aquí la foto. Bueno, el caso, porque era una foto paranormal, porque me podríais ver a mí entrevistando a una persona con pelo, ¿no? O sea, yo con pelo, ¿no? Y eso sí que es una imagen paranormal. Bueno, el caso es que localizamos a un tipo que nos dijo: que no sabía lo que le había pasado a Eliodoro, ¿no? Pero nos dijo: sí, si hace unos días, decía, yo estaba aquí con mi ganado y de pronto vi un globo rojo, muy grande, enorme, un globo enorme que estaba sobre los árboles, ¿no? Sobre unos árboles donde Eliodoro estaba con el ganado, ¿no? Es decir, un objeto volador muy extraño. Dice: yo bajé para ver qué era eso y al bajar me encontré a Eliodoro corriendo, ¿no? Y le dije: Eliodoro, hola, ¿qué te pasa? Y ni me miró, ¿no? El tío iba corriendo hacia casa, dice, como si hubiera visto al diablo, ¿no? Claro, ¿cómo podemos catalogar esto, ¿no? OVNI, seres extraños, encuentros. Bueno, ya os cuento el último caso.
Ya termino, tenía muchos más, pero es que no me va a dar tiempo, ¿no? Y os iba a contar incluso algunos casos de agresiones, de seres extraños que se aparecen y agreden, ¿no? Pero eso lo dejo para otro momento. Estos dos que veis aquí, a vuestra izquierda está Marcelino Requejo, uno de los mejores investigadores de ovnis que hay en España, y a su lado está Jesús Pico, que fue el testigo de un caso también muy espectacular en la playa de Axurela, en Miño, en La Coruña. Este hombre tenía un trabajo brutal en esa época, estamos hablando de los años 60, que consistía en carretar arena de las playas para la incipiente industria de la construcción, ¿no? Como os digo, era un trabajo terrible, todas estas personas acabaron mal de la espalda, con un montón de dolencias. Incluso en la localidad de Betanzos, de donde es oriundo esta persona, Jesús Pico, hay una estatua en honor a estos esforzados tipos que, como digo, hacían un trabajo muy duro, a destajo, sin horario, trabajaban mucho de madrugada porque no había gente en las playas, era cuando podían trabajar con más tranquilidad, ¿no? Pues este hombre en el año 1964, en una playa, en la playa de Bergondo, estaba con varios compañeros, estaba amaneciendo, cuando de pronto escucharon un zumbido en el cielo, un zumbido que procedía del cielo, de lo alto, miró hacia arriba y observaron, año 1964, un plato sopero boca abajo, aproximadamente de 25 metros de diámetro, que realizaba unos movimientos oscilantes y que en décimas de segundo se desapareció, ¿no? a toda velocidad. 2 años después, año 1966, en otra playa que veis aquí, la playa de Axurela, este además es justo el lugar donde le sucedió esta historia, estaba con 2 compañeros. Ellos llegaban a las playas en barca, luego cargaban la barca de arena, descargaban, volvían así constantemente. Bueno, el caso es que eran las 3 de la mañana aproximadamente, iban con unas palas, ellos descienden de la barca y de pronto se encuentran frente a ellos con un tipo muy raro. A unos 5, 6, 7 metros de distancia, no más, se encuentran a un ser de 3 metros de altura o 3 metros y medio, que está frente a ellos. Nos confesaba que era muy delgado, su tronco no era más ancho de 20 centímetros, o sea, un cuerpo enanísimo, unos brazos también muy delgados y muy largos que les llegaba por debajo de las rodillas y, sobre todo, lo que más les impresionó, una cabeza enorme en forma de pera invertida. Y un traje, ¿no? Iban vestidos como con un traje de una sola pieza, ¿no? Estuvieron allí observándolo un rato, les entró miedo, dejaron todo allí, se montaron en la barca y brazos para qué os quiero, ¿no? Es decir, salieron de allí, incluso les dio tiempo a contemplar cómo este hombre o este ser o lo que fuese giraba sobre sí mismo y comenzaba a andar con unos pasos muy erráticos, avanzando hacia mí. Bueno, os podría contar muchas historias, pero ya me voy a caer. Con todo esto lo que os quiero decir es que en realidad no sabemos a qué nos enfrentamos, pero yo tengo la sospecha, es una mera sospecha, de que quizás alrededor o detrás de todos estos fenómenos se encuentra la misma inteligencia o las mismas inteligencias que se muestran ante nosotros con este tipo de encuentros o apariciones absurdas y ridículas, porque en el fondo es lo que son, apariciones absurdas y ridículas. Uno no sabe con qué intención, pero quizás lo que os explicaba antes, quizás la única intención es provocar una apertura de conciencia en esas personas que tienen estas experiencias, que como os digo ya son decenas y decenas y decenas de millones en todo el mundo, y quizás provocar un cambio social, un cambio subterráneo imperceptible de la sociedad. ¿Por qué no? Como os digo, es una mera teoría y ya me callo. Muchas gracias. Se me oye. Tenemos tiempo para un par de preguntitas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Miguel Pedrero. Preguntitas. Adelante. No os cortéis. Podéis criticar también, ¿eh? Adelante. Sí. Habla un poquito alto, que no te escucho.
Pues no lo sé, incluso otro planteamiento es, y que no es descabellado desde el punto de vista de la física, si quizás esos visitantes podrían provenir del futuro, nosotros mismos del futuro, ¿no? Desde el punto de vista del sentido común esto es absurdo, pero desde el punto de vista de la física es perfectamente posible. Fíjate, a mí muchas veces cuando me preguntan qué son los ovnis, yo contesto que son carros de brujas. Entonces me miran con cara rara y la gente suele ser muy amable, pero piensa, este está más loco de lo que nos pensábamos. ¿Y por qué digo que son carros de brujas? Fijaros, actualmente, ¿cómo interpretamos el fenómeno ovni en general? Como naves interplanetarias o incluso naves procedentes de otras dimensiones, de universos paralelos, ¿no? Pero en el fondo no estamos haciendo más que interpretar el fenómeno desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto sociocultural. Es decir, interpretamos las cosas teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que nos movemos. Es así, no puede ser de otra manera. Interpretamos las cosas comparándolas con cuestiones que reconocemos, ¿no? Va a ser así, porque no podemos comparar con algo que no conocemos. Y nosotros decimos, claro, en la antigüedad los que veían este tipo de fenómenos los interpretaban como los dioses, los ángeles, el demonio, en la Edad Media como los carros de brujas, pero hoy que ya somos personas mucho más avanzadas, que vivimos en una sociedad tecnológica, sabemos que estos pobrecitos, nuestros ancestros, estaban equivocados porque no tenían todos los elementos de juicio y nosotros, que ya lo sabemos todo, pues sabemos que son entidades que provienen de otros planetas o de universos paralelos. Graso error. Estamos interpretando el fenómeno desde el punto de vista exactamente igual que lo hacían nuestros ancestros. ¿Cómo lo interpretaban? Como carros de brujas. ¿Por qué? Porque ese era su contexto cultural. Como los dioses. ¿Por qué? Porque ese era su contexto cultural. Y nosotros como extraterrestres o como entidades de universos paralelos, más recientemente, por el avance de la física cuántica y por la popularización de la física cuántica y de la existencia de universos paralelos. En el fondo, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que nuestros ancestros. Estamos interpretando una serie de fenómenos desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto cultural. Y yo creo que aquí hay dos vertientes. Es decir, por un lado está la interpretación de la persona. Si tú fueras creyente en las apariciones de la Virgen y vieras un ovni, a lo mejor para ti era la Virgen. Si eso lo ve un astrofísico, probablemente fuese una nave extraterrestre, ¿no? Esa es una vertiente. Pero la otra vertiente es la mutación del fenómeno. Yo estoy convencido que el fenómeno cambia para mostrarse ante nosotros de un modo que sea reconocible. Pero yo creo que pueden ser exactamente igual una nave extraterrestre que un sentimiento o un pensamiento. Y fijaros lo que os digo. Si hay alguna clase de inteligencia que es capaz de interactuar con la mente de una persona para que vaya a un determinado lugar y observe un fenómeno celeste, eso me ha pasado a mí con un contactado, ese fenómeno no tiene ninguna trascendencia para la humanidad. ¿Qué trascendencia tiene? Quizás para mí, ¿no? Para decir, joder, qué cosa más extraña, pero ¿qué trascendencia tiene para el común de los mortales o para la humanidad? Ninguna. Pero ¿cuál es la trascendencia del fenómeno y por lo que a mí me interesa el fenómeno? Porque si hay una inteligencia, sea lo que sea, que es capaz de interaccionar con la mente de un tipo o de un grupo de personas para que vayan a un sitio y observen un fenómeno, agárrate, porque todo lo que nos han contado de la historia es mentira, porque esa inteligencia igualmente tendría la capacidad de interactuar con la mente de cualquiera y crear en su mente un descubrimiento científico o provocar una guerra manipulando las mentes de millones de personas. Sería una inteligencia que tendría la capacidad de manipularnos y no dejar rastro de esa manipulación. No sé si me estoy yendo demasiado lejos, pero yo creo que esa es la trascendencia de este tipo de fenómenos, no solo contar historias, ¿no? Yo sé que lo de contar historias, casos, llama mucho la atención, ¿no? Y profundizar a veces es más tedioso y más aburrido, ¿no? Pero para mí la trascendencia de este tipo de fenómenos es precisamente esa. Las implicaciones que tiene que uno solo de estas historias que os acabo de contar sean verdad. Si uno solo es verdad, agárrate. Muy bien. ¿Hay alguna otra breve pregunta antes de un descansito?
Qué bien, ya lo he explicado también, que ya saben lo que hay detrás de todas estas cuestiones. Desde luego. Bueno, pues si os parece, antes de la siguiente ponencia de Paco Azorín, que nos hablará de la Ouija del siglo XXI, hacemos un descansito de 10 o 15 minutos y seguimos con la siguiente ponencia, ¿de acuerdo?